la primera pregunta es, ¿cuáles son las limitaciones legales de un caricaturista? Bueno, respecto a esta pregunta, lo que primero debemos ver es la importancia que tiene en nuestro contexto colombiano y en el Estado social de derecho un derecho como la libertad de expresión. ¿Por qué razón? Porque a partir de esta libertad o de este derecho subjetivo, un caricaturista puede expresar tanto sus opiniones e incluso plasmar artísticamente, digamos, lo que considera en cuanto a una situación contextual. Si vamos a los límites, tendríamos que hablar del derecho puntual, porque la libertad de expresión, así como te lo mencionaba, está totalmente ligada a la democracia, al pluralismo y al poder generar un pensamiento crítico dentro de la sociedad. Pero, como todos los derechos, tienen un límite. ¿Cuál sería el primer límite? Uno no puede ir más allá, digamos, de lo que le permite la Constitución o la ley a uno. Debe uno respetar los derechos de las personas y no extralimitarse en el ejercicio de aquellas prerrogativas que son reconocidas para nosotros. Ese sería el limitante más importante. Incluso si nosotros vemos el artículo 95 de la Constitución Política, nos dice que eso es un deber de nosotros como colombianos. El respetar los derechos humanos, los derechos ajenos de otras personas, para posteriormente no extralimitarnos en nuestro ejercicio, que es lo que te estoy citando. Ahora, otros aspectos que pueden tenerse en cuenta. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de los derechos, acciones, manifestaciones, o en este caso, por ejemplo, una expresión artística, debemos tener en cuenta que si nuestro derecho a la libertad de expresión va a generar un detrimento, una afectación a otra persona, ahí ya tenemos un primer limitante. ¿Qué tipo de tensiones pueden generarse? Con el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, a la dignidad, y es importante saber de que la libertad de expresión nos permite a nosotros manifestarnos, pero en ningún momento llevar a tender hacia pensamientos de odio, odio nacional, incluso a generar discriminación. Y esto yo creo que es muy importante. Hoy en día con las redes sociales es muy fácil crear una opinión, es muy fácil manifestarse respecto de un contexto, pero si nuestro derecho afecta directamente a otra persona, discriminándolo, bien sea por su género, por su condición sexual, por su género, muchas otras cosas, incluso por sus creencias religiosas, por su pensamiento, ahí es donde podemos tener, digamos, esos limitantes. Ok, ¿y tú crees que en los casos de caricaturistas, en cualquier caricatura, pueden llegar a que haya censura por parte del público que la consume? En principio, si nosotros vamos a la Constitución, la censura es algo que está prohibido, ¿de acuerdo? ¿Qué puede llegar a suceder? Y que también es un derecho, el derecho a que quien se vea afectado en su nombre, en su honra, en su persona, pueda solicitar una rectificación respecto de la información. Un ejemplo, alguien piensa que de pronto en un medio de comunicación, llámese un periódico, llámese por ejemplo un noticiero, sale una información que no es real, que ha cometido un delito cuando no ha estado vinculado a unos hechos. Entonces, mediante ese mismo canal que fue transmitido para poder, digamos, ganar una masificación, la persona podría llegar a solicitar, venga, rectifique esa información porque no es real, anexar, digamos, pruebas o documentos, cosas que puedan servir, para que de la misma manera, digamos, esa persona, si se ve afectada, tenga la posibilidad de alguna forma de replicar y solicitarle que se corrija en ese sentido. ¿Y cómo se debería hacer como de manera bien hecha esa rectificación, esa solicitud de rectificación? No, debe hacerse la petición. Lo que sucede es que creo en este caso, Valentina, es necesario ver también los casos concretos. Por los medios. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que en un noticiero va a salir y le van a dar una información incorrecta de su persona, que en una caricatura, como tú me lo estabas mencionando hace poco. Son, digamos, situaciones distintas e incluso habría que ver también el tipo de persona. No es lo mismo alguien como tú, Valentina, un estudiante de la Universidad del Rosario, que en medio de todo tiene una vida privada, más allá de lo que pueda publicar en sus redes sociales y esas cosas, que alguien, por ejemplo, que sí esté exhibida al público, llámese un político, llámese un funcionario público, alguien de quien su información, por diversas situaciones en la vida,
pueda ser, digamos, como conocidas por muchas personas. No es el mismo rasero que jurídicamente, digamos, se va a medir, ni los mismos criterios. Es algo, digamos, como que debe tenerse claro, porque en el ejercicio del derecho y la manera en que nosotros podemos evaluar si hay una afectación o no, dependerá también del caso específico. Y ahora hablando ya de casos puntuales. Sí. En la caricatura de las mujeres en la luna, de Matador, ¿crees que se pudo haber extralimitado el derecho a la libertad de expresión? En mi criterio, fue una caricatura desafortunada. ¿Por qué razón? Es un hecho histórico que dos mujeres hace muy poco tiempo, hace unos días, hayan podido realizar una misión espacial. Es algo muy bonito y muy llamativo que creo en la caricatura, si tuvo otra intención, no quedó bien reflejada. Si bien considero pudo haber personas que se vieron afectadas por la caricatura, no creo de pronto que haya sido con esa intención. Pero, de todas maneras, tal como quedó plasmada la primera, sí es claro que un hecho histórico, no solamente nacional, sino mundial para la mujer, fue tomado en un entorno o en un contexto totalmente diferente, llevado, digamos, como aquellos estigmas acerca de la mujer consumista, que se deja llevar por impulsos de comprar, o eso fue lo que yo entendí. Respeto mucho, digamos, a quien es el autor de la caricatura, porque considero es una persona que tiene un talento muy especial o muy importante y transmite con claridad. Pero en esta puntualmente creo que hubo quizás un evento desafortunado. O sea, para ti en este momento no habría necesidad de llegar a instancias jurídicas. Yo creo que en este caso sí hubo precisamente lo que te decía, el derecho a la rectificación, porque posteriormente conocí que hubo otra caricatura en la cual, digamos, se decía, ya que tengo su atención, debo informarles que hay una cantidad importante de mujeres que han muerto en Colombia durante este año. Pudo haber sido por una rectificación, que alguien lo solicitó, eso sí lo desconozco, pero igual salió en el mismo medio, más también quizás el mismo autor pudo haber tenido esa voluntad, lo rectificó, y eso es algo importante que debe tenerse en cuenta. La libertad de expresión también nos permite a nosotros retractarnos o pedir, digamos, en dado caso, excusas en cuanto a la situación que se haya podido generar. Que esa es una implicación en cuanto a la rectificación. Hay otras acciones jurídicas que pues quisiera mencionarte, y es, por ejemplo, si hay una persona que públicamente usa un medio para acusar a alguien de la comisión presunta de un delito y lo señala sin que verdaderamente eso haya sucedido, puede ser responsable penalmente, ya que quien está afectado, quien en su persona dice es que yo no cometí ningún ilícito y me veo de alguna manera, digamos, como atacado en mi buen nombre, en mi honra, podría denunciarlo perfectamente por calumnia, ¿sí? Que sería un tipo penal en el cual la persona dice, yo no he tenido, digamos, ningún vínculo con esos hechos, pero me están acusando de un delito que yo nunca cometí. ¿De acuerdo? Y la otra ya sería una injuria, cuando alguien realiza públicamente manifestaciones deshonrosas que puedan atacar a la persona. Esa sería la otra acción legal desde el punto de vista penal para poder, digamos, como contrarrestar en dado caso. Son dos escenarios diferentes. El que te estoy hablando de la calumnia y la injuria son netamente penal. El otro ya, digamos, va a ser más directamente con la persona para poder hacer la rectificación. Si la rectificación no tiene una respuesta dentro del término solicitado, o quien se ve afectado, que ha sido, digamos, como víctima de alguno de estos hechos, podría incluso llegar a interponer una acción de tutela, dependiendo claramente de las condiciones, si la puede ejercer, si no es extemporánea, si tiene, digamos, como la pertinencia, y el juez podrá decidir si le da la orden, digamos, a la autoridad para que haga la rectificación correspondiente. Muchas gracias. No.